Gracias a Dios que estamos nuevamente delante de su presencia. Sean todos bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a aprender una porción más de la palabra de nuestro Dios. El canto que cantamos al final habla de María a los pies de Jesucristo. Hoy vamos a hablar de María, pero ¿cuántas Marías hay aquí? ¿Una? Vamos a hablar de María, la que está aquí. Vamos a hablar de María, la de la Biblia. En Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42. Lucas, capítulo 10. Versículo 38, dice la Escritura: Jesús visita a Marta y a María. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta ha escogido la buena parte. Así que vamos a ir a una pequeña oración. Padre, nuevamente en esta hermosa mañana que nos ha dado, sabemos que está entre nosotros, sabemos que por medio de su palabra usted nos habla y nos ayuda a crecer espiritualmente. Caminamos por fe, no por vista, sabiendo que su palabra es espiritual, sabiendo que su palabra es la que nos conforta en nuestro diario vivir. Vivimos en un mundo lleno de estrés, de ansiedad, de turbación, pero su palabra es la que nos da consuelo para vivir una vida tranquila, poniéndonos siempre en sus manos. Su palabra nos enseña que usted desde los cielos nos cuida, nos protege, nos mira y observa cada intención de nuestro corazón. Así que en esta hermosa mañana nos ponemos en sus manos para que usted siga obrando en nuestras vidas y nos ayude a poner nuestra confianza en usted. Sabemos y reconocemos que todas las lecciones que usted nos ha dejado en su palabra son de bendición para nuestro diario vivir hasta el día de hoy. Nuevamente le damos gracias por estar con nosotros. Y en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, se lo pedimos. Amén. Amén. Hoy vamos a hablar de dos personajes. Acuérdense que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y la palabra de nuestro Dios siempre nos ayuda, siempre nos fortalece. En la situación que nosotros estemos viviendo o en la situación que nosotros vayamos a pasar, la Escritura siempre nos va a dar ánimo, siempre nos va a ayudar a vivir de una manera en cual tengamos confianza en ella. La historia de Marta y María es un relato breve. Ya ve que son poquitos los versículos que acabamos de leer, pero tiene mucha importancia. A veces nomás la leemos y la dejamos pasar,
pues viendo dos personas, una persona que está a los pies de Cristo, escuchando la palabra de Dios, y otra persona que está afanada en los quehaceres del hogar. Pero esta enseñanza es profunda y es para nuestra vida cristiana. En este episodio vemos dos actitudes hacia Jesús. Porque ¿quién es el que llega a la casa? Cristo llega a la casa de Marta y María. Y Jesús mira dos actitudes: la actividad constante de Marta y la devoción tranquila de María. Este pasaje nos va a desafiar a examinar nuestras prioridades, a examinar nuestra relación con Dios, pero también a equilibrar el servicio con la adoración. A través de este ejemplo de Marta y María, aprenderemos lecciones claves que son y que podemos llevar a la práctica. Vamos a ver primero el contexto del encuentro. El hogar de Marta y María, estamos viendo aquí que era una familia cercana a Jesús. Este relato ocurre en el hogar de Marta y María y su amigo Lázaro allá en Betania. Juan 11:5 dice: y amaba Jesús a Marta y a su hermano Lázaro. Marta y María preparan su hogar para recibir a Jesús. Marta es quien invita a Jesús a su casa, mostrando una hospitalidad y un servicio. En Lucas 10:38, la escritura que acabamos de leer, dice que Marta le recibió en su casa. Y podemos ver que Jesús entra con sus discípulos y muestra o da un tiempo de enseñanza, porque Jesús en cada casa que llegaba enseñaba, mostraba un tipo de enseñanza. Sabemos que la escritura nos muestra que este encuentro ocurrió cuando Jesús se dirigía a Jerusalén. Lucas 9:51 dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y antes de llegar hasta allá pasó y tuvo un momento en la casa de Marta y de Lázaro. Pero parece que aquí nomás se ve María, Marta y María. Y Jesús aprovecha este tiempo para compartir sus enseñanzas. Y es lo que nosotros vamos a ver. Esta enseñanza de Marta y María. Lo primero que vamos a ver es las dos actitudes. Marta y María. La actitud de Marta, ¿cuál era? Era el servicio. Un servicio sin descanso. Era una mujer activa, servicial. Marta estaba enfocada en atender a Jesús y a los demás presentes en su casa. Ahí traje una foto más o menos. Allá anda Marta, afanada, para poder servir a la mesa a los que habían llegado. Era una mujer activa y servicial. Marta, la condición de Marta era su afán y su turbación. Aunque su servicio era bien intencionado, su enfoque estaba más en las tareas que Jesús. Lucas 10:41 dice que Marta se encontraba afanada y turbada con muchas cosas. Estamos viendo las características de Marta. Marta tenía una actitud de queja. Se sentía abrumada y le pide a Jesús que intervenga para que María la ayude. Lucas 10:40, donde le dice Marta a Jesús: ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Marta se encontraba turbada. Bueno, estas son las actitudes de Marta. Las actitudes de María es la devoción a los pies de Jesús,
era una mujer que elige escuchar las enseñanzas de Cristo. María se sienta a los pies de Jesús mostrando humildad y mostrando deseo de aprender. Lucas 10:39 dice, la cual sentándose a los pies de Jesús, dice, escuchaba la palabra. Un corazón enfocado en lo eterno. María entendió la importancia de estar cerca de Jesús, escuchando siempre sus enseñanzas. Jesús siempre hablaba del reino de los cielos y es importante ver cómo María se enfocaba en las enseñanzas de Jesús. Acuérdense que Jesús dijo en Mateo 4:4 que no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es necesario tener siempre nuestro encuentro o poner un espacio para estar a los pies de Cristo. En María vemos la aprobación de Jesús. Jesús elogia la decisión de María, señalando que había escogido la buena parte. En Lucas 10:42 nos enseña que María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Esas son las dos actitudes, la de Marta y la de María. Ahora, ¿qué podemos aprender de estas dos lecciones? En primer lugar, vamos a aprender el peligro del afán y de la distracción. El afán puede robarnos la paz. ¿Qué pasaba con Marta? Mientras ella preparaba la comida o preparaba lo que iba a darle a Jesús y a los discípulos, bueno, no tenía paz. Estaba intranquila. Marta estaba tan preocupada por los detalles que perdió la vista más importante. El apóstol Pablo nos dice allá en Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7, al día de hoy, nos habla el apóstol Pablo y nos dice que por nada debemos de estar afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego con acción de gracias. Y luego dice el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, versículos 6 y 7. En nuestro diario vivir, yo sé que tenemos que trabajar para poder traer el sustento a la casa, pero también tenemos que dar un tiempo a Jesús. A veces nos enfocamos más en trabajar y trabajar y trabajar y a Jesús lo dejamos a un lado. ¿Y qué es lo que pasa cuando dejamos a Jesús a un lado? Bueno, viene el afán, viene el estrés, viene el cansancio, llegas a la casa y no tienes ganas de nada. ¿Por qué? Porque las distracciones de este mundo, yo sé que tenemos que trabajar, pero Jesús no le recriminó a Marta lo que estaba haciendo, sino nos está enseñando que estando cerca de Jesús, poniendo a Jesús en medio, siempre vamos a tener paz. Aquí Pablo a los filipenses les está diciendo, por nada estéis afanosos. Tenemos que trabajar, pero cuando trabajes no seas estresado o no te afanes por tanto trabajar. Si es necesario trabajar está bien, pero como dice la Escritura, siempre hay que hacerlo de corazón, como para el Señor. O sea, trabajar con gozo, pero a veces trabajamos y ya no hay ese gozo, sino que estamos más afanados y estresados, en vez de trabajar con gozo. ¿A poco no le ha sucedido así de esa manera? A veces que tenemos trabajo o tenemos trabajo de extra y terminamos uno y dices, ay, ahora me toca ir al otro. Pero ya no vas con ese gozo, sino vas con un cansancio y un estrés. Bueno, porque a veces nos hace falta descansar en Cristo o acercarnos a los pies de Cristo. ¿Qué quiere decir? Bueno, agarrar un tiempo, ya sea leer una escritura o orar y pedirle, Señor, dame fuerzas para lo que sigue. Pero necesitamos
agarrar un espacio para estar también a los pies de Cristo. Las distracciones nos pueden alejar de Jesús. A veces incluso las cosas buenas como el servicio pueden distraernos de lo esencial. Mateo 6:33, Jesús dijo: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. No estamos diciendo que no deje de servir, que no deje de trabajar, sino que debemos de tener una balanza. Dios nos da 6 días para trabajar, está bien. Los que tienen empleador desde las 8 hasta las 6, bueno, está bien, pero también tenemos que darle un espacio en el transcurso del día a Cristo para estar con Él. La importancia de la adoración y la comunión. Sentarse a los pies de Jesús. María nos enseña la importancia de tomar tiempo para estar en la presencia de Dios. Hoy usted hizo tiempo para venir a la presencia de Dios y eso es bueno. En el Salmo 27, versículo 4, el salmista dice, Salmo 27, versículo 4, el salmista dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Una cosa he demandado a Jehová, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. David quería estar todos los días en la casa de Jehová. Claro, tenía que también atender los asuntos de un rey, aunque su deseo era estar con Dios constantemente. Ahora, ¿cuál es nuestro deseo? Cuando viene a la casa de Jehová, viene con gozo, con alegría, con un deseo inquebrantable de estar con Dios. O nomás viene por la asistencia, o por participar de la asistencia, y no debe de ser así. Así que debemos de balancear nuestra adoración. Dios nos da 6 días para trabajarlo, pero nos da un día para que estemos en la presencia de Él al día de hoy. Bueno, hay que priorizar nuestra relación y la actividad que tenemos constantemente. Nuestra vida espiritual se fortalece cuando usted viene a la casa de Dios. Nuestra vida espiritual se fortalece cuando ponemos a Jesús en el centro. Jesús dijo allá en Juan capítulo 15, versículo 5, que separados de Él nada podéis hacer. ¿Quién es el que nos da las fuerzas? Como cristianos sabemos que Cristo es el que nos da las fuerzas. Cristo está en nosotros y Él nos ayuda en nuestras debilidades, pero separados de Él nada podemos hacer. Dice Juan 15, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, dice, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cristo dijo que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo y Él así lo promete. Pero tenemos que poner a Cristo en el centro de nuestra vida para que Él adorne nuestro diario vivir. Pero si no ponemos a Cristo en el centro de nuestra vida, pues ya andamos estresados, cansados, fatigados, enojados, haciendo muchas cosas, haciendo muchos berrinches como niños. Por eso es necesario poner a Cristo en el centro de nuestra vida. Si hay algo que no está bien, bueno, Cristo ya lo sabe y Él nos va a entender y nos va a dar la solución. Debemos de tener un equilibrio entre el servicio y la adoración. Ambos roles son importantes. El servicio de Marta y la devoción de María son necesarios, pero deben de estar equilibrados. Gálatas capítulo 5, versículo 13 dice que debemos de servir por amor los unos a los otros. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Nosotros recibimos el llamado, nos bautizamos para vivir una vida nueva,
Pero nos bautizamos para vivir en la justicia de Dios, ya no en la justicia mía. La justicia de Dios es seguir y obedecer los mandamientos de Dios. Por eso dice Pablo a los Gálatas, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad, dice, como ocasión para la carne, o sea, para los deseos que tiene uno de nosotros, sino servíos por amor los unos a los otros. Marta y la devoción de María son necesarios, pero hay que balancearlos. Hay que equilibrarlos. Debemos de tener un corazón al servicio de Cristo. Jesús no criticó a Marta. ¿Qué es lo que criticó Jesús? Jesús criticó la actitud de Marta. No criticó a Marta. Criticó la actitud. O sea que no había balanceado su equilibrio. ¿Había tiempo para hacer la comida después? Como nosotros venimos, nos reunimos. ¿Quién tiene hambre? Va a decir, no, yo tengo hambre. Mejor voy a comer primero y luego vengo. Bueno, ahí ya no estamos balanceando. Pero si primero comemos la comida espiritual y luego vamos a tener espacio para equilibrar a la comida literal. Bueno, Jesús no condena a Marta, sino condena la actitud, que estaba distraída y ansiosa. Y la Escritura a día de hoy nos enseña, allá en Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24, dice que todo lo que hagamos, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Por eso les decía, cuando Cristo es el centro de nuestra vida, en donde quiera que vayamos, ya sea en nuestro trabajo, en nuestra casa, en la escuela o donde quiera que estemos, va a haber gozo, va a haber paz, vamos a tener tranquilidad. Pero si Cristo no es el centro de nuestra vida, entonces vamos a estar como Marta, un poquito afanadas, un poquito estresadas, un poquito ansiosas. Por eso Cristo está enseñando y nos está enseñando que si lo ponemos a Él primero, o si balanceamos las dos cosas, dice, podemos tener paz. Colosenses 3, 23 a 24 nos está diciendo que todo lo que nosotros hagamos, debemos hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Para que podamos estar tranquilos y podamos tener paz. En esta aplicación, tenemos que evaluar, tenemos que examinar nuestra vida. Tenemos que examinar nuestras prioridades. Pensar, usted y yo, qué es lo que ocupa nuestro tiempo. Si las cosas materiales ocupan más nuestro tiempo que estar más a los pies de Cristo, necesitamos examinarnos. Estamos tan ocupados en nuestras tareas diarias que descuidamos nuestra comunión con Dios. Debemos exaltar a nuestro Dios. Como cristianos, la prioridad es Cristo en todas nuestras áreas. El salmista, allá en el Salmo 46, versículo 10, dijo: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Debemos poner nuestra prioridad a Dios primero. Por eso Jesús decía allá en Mateo que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero a veces lo hacemos al revés. A veces primero buscamos lo que nosotros queremos y luego ya cuando estamos afanados, cansados, estresados, venimos y buscamos a Cristo, y debe de ser al revés. Debemos de tener un balance, un equilibrio. Debemos de dar tiempo a lo eterno. Porque acuérdense que nosotros vamos de paso. Nosotros
Estamos ahorita en este mundo, pero ya no somos de este mundo. Caminamos por fe y no por vista. ¿Qué quiere decir? Bueno, nuestra fe es poner nuestra mirada en las cosas que no vemos, pero sabremos que las obtendremos, porque así Dios lo dice en su palabra. Entonces debemos de dar tiempo a lo eterno. Es necesario trabajar, vivir en este mundo, pero hay que equilibrarnos, no distraernos mucho por lo que estamos viendo. Priorizar nuestra relación con Dios nos da perspectiva y paz en medio de nuestras responsabilidades. Jesús dijo allá en Mateo 11, versículos 28 al 30, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados. Si no ponemos a Cristo en el centro de todas nuestras prioridades, vamos a andar cansados y trabajados y afanados. Por eso este estudio, esta aplicación de Marta y María, es que debemos de tener un balance. Desde que nos levantamos, ponemos a Cristo en primer lugar y ya podemos trabajar en lo secular. Pero cuando no ponemos a Cristo desde el principio, ¿qué pasa? De volada surge un enojo, o de volada surge una acción que no va y no nos trae paz. Por eso es necesario poner a Cristo desde el principio de nuestro diario vivir, para que podamos estar tranquilos, para que Cristo en nuestro caminar nos ayude a tomar decisiones correctas y no estar afanados y estresados. Por eso es necesario que sea Cristo nuestra prioridad. Mateo 11, 28 al 30 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y Cristo dice, nos va a hacer descansar. Pero dice, llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús está diciendo, sigue mi ejemplo. Ahorita nos está dando el ejemplo de Marta y María. Dice, pon una balanza en tu diario vivir. No me dejes afuera porque vas a estar como Marta. Entonces, haz una balanza en tu diario vivir. Hay otro versículo donde dice, venid a mí y probadme. Donde Dios dice, bueno, pruébalo. Empieza a vivir una relación en poner en primer lugar a Cristo, o en primer lugar a Dios. Y vas a ver una diferencia. Empieza a probarlo y vas a ver una diferencia. Acuérdense, toda la escritura es inspirada por Dios. Y lo que estamos leyendo y lo que estamos nosotros oyendo es Dios hablándonos a nosotros y nos está diciendo, pruébame. Y vas a ver resultados. Pero está en usted y en mí si queremos evaluar nuestra vida o equilibrar nuestra vida en este mundo. Acuérdense que este mundo está lleno de afanes, de estreses y de muchas cosas. Si ya nomás saliendo de la iglesia y empieza el estrés de poder chocar con alguien, porque la gente anda como, pues anda más estresada que nosotros, y a las carreras. Y cuando salimos a la calle también nos estresan a nosotros. Pero si nos ponemos en las manos de Cristo, bueno, hay una paz interior en nosotros. Debemos de equilibrar la devoción y el servicio. Cristo ya dijo, venid a mí y seguir mi ejemplo. Jesús se apartaba en lugares desiertos para orar. Bueno, es necesario la oración. Necesitamos ser llenos espiritualmente y pasar tiempo con Dios. Lucas 5:16 dice que Jesús se apartaba a lugares desiertos y oraba. Es necesario la oración para tener a Cristo como el centro. Cuando sirvamos, cuando trabajemos para alguien, cuando usted venga a la iglesia y a servir, bueno, hágalo con gozo, no por obligación. Cristo a nadie obligaba. El servicio debe de ser una expresión de nuestro amor a Dios y a los demás.
Segunda de Corintios 9, versículo 7 dice, Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 7 dice, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No solamente habla de la ofrenda, sino habla de nuestro tiempo. Cuando nosotros damos nuestro tiempo a alguien, dice, hágalo de corazón. Para que cuando usted lo dé de corazón, bueno, pueden obtener paz y gozo al mismo tiempo. Debemos de aprender a descansar en Dios. María estaba a los pies de Cristo. Sus preocupaciones en ese momento eran las enseñanzas de Cristo. Marta, sus preocupaciones era atender a Cristo. Bueno, debemos de aprender a descansar en Dios. Mateo 6, 25 en adelante nos habla acerca del afán. Que no debemos de afanarnos ni por nuestra vida, de qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y nos da un ejemplo. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y la pregunta es, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Así que debemos de aprender a descansar en Dios. Cuando aprendemos a descansar en Dios y a ponerlo a Él en primer lugar, bueno, todas las cosas vienen por añadidura. Aquí, si usted sigue leyendo, dice, los gentiles, los del mundo, buscan estas cosas. Pero si nosotros estamos con Cristo, bueno, Cristo sabe la necesidad de cada uno y Él nos va a ayudar. Pero Cristo nos está diciendo, no te afanes, porque después del afán viene el estrés. Y después del estrés vienen las enfermedades. Pero Cristo no nos quiere tener ni estresados ni enfermos, sino nos quiere tener en paz. Quiere que la paz de Cristo more siempre en nosotros. Por eso Isaías 40, versículo 31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan a Jehová. O sea que Cristo debe de ser siempre el centro. Debemos de aprender a descansar en Él para poder tener paz y equilibrar. Acuérdense, equilibrar, así como la enseñanza de Cristo que nos está enseñando el día de hoy, de Marta y María. Por eso es bueno entender y examinar estos ejemplos que Cristo nos da. Marta, como ejemplo de servicio activo, y está bien ser activos. No nomás en la iglesia, sino también en nuestro trabajo, en nuestra casa, en la escuela, en donde sea, debemos de ser activos. El servicio es necesario. Dios nos llama a trabajar en su obra y a servir con excelencia. Por eso Pablo siempre nos recuerda en Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, dice, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. El cristiano no debe de ser perezoso, sino activo. En cualquier área que nosotros nos encontremos, siempre debemos de ser activos, para que vean cómo realmente es un cristiano. Debemos de cuidarnos también en nuestro servicio. No debemos que permitir que el servicio nos lleve a la queja o a la ansiedad. Hay que hacerlo de corazón como para el Señor. María, como ejemplo de devoción espiritual, pone a Jesús en primer lugar. La devoción sincera a Jesús es la base de nuestra vida cristiana. ¿Por qué digo esto? Bueno, Jesús dijo en Juan 4, versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. Conforme
A la palabra nosotros debemos de adorar y buscar la dirección de nuestro Dios. María escogió la buena parte. Por eso debemos de examinarnos y tener siempre una balanza. Desde que empieza nuestro día, ¿cuál es nuestra prioridad? Desde que abrimos nuestros ojos, ¿cuál es nuestra prioridad? ¿A quién quiere usted agradar? ¿Al hombre o a Cristo? Por eso es necesario aprender de estos ejemplos. La palabra dice que es lámpara a mis pies. O sea, que ella nos va a guiar. Ella nos va a llevar por un buen camino. Debemos de poner y de examinar nuestras prioridades. En la mañana que se levante, yo sé que nos levantamos con mucho esfuerzo. Y yo sé que no agarramos la Biblia. Pero aunque sea una oración, siéntate en la cama. Haz una oración a como te salga, pero dentro de que te salga del corazón, con un corazón sincero. Y si no sabes orar, bueno, pídele a Dios que te enseñe a orar. En tu oración, pídele a Dios que te enseñe a orar. La palabra de nuestro Dios es lámpara y alumbra nuestro camino. Así que desde que nos levantamos, ¿qué queremos? Que todo nos salga bien. No queremos que nos enojemos, que haya fallas, que choquemos. No. Bueno, si queremos que todo salga bien, Cristo debe de ser el centro de nuestro caminar, desde que nos levantamos. La historia de Marta y María nos enseña a equilibrar el servicio y la adoración. Marta nos recuerda la importancia de trabajar con diligencia, pero también nos advierte contra el afán y la distracción. ¿Sí me está entendiendo? Si Cristo es el centro, bueno, desde que nos levantamos, a un lado las distracciones. Porque luego nos levantamos y nos vamos a la mesa, al café. Y luego almorzamos y se nos olvida dar gracias por los alimentos. O a veces ni almorzamos, nomás tomamos café y vámonos. Y se nos olvida ponernos en las manos de Dios para que nos libre, nos cuide de todo mal y de todo accidente. Y ahí vamos, y luego ya pasa el accidente que dice, no me puse en las manos de Dios. Bueno, está en usted y en mí examinar nuestras prioridades. María, por otro lado, nos muestra la prioridad de estar a los pies de Jesús, escuchando su voz y fortaleciendo nuestra relación con Él. ¿Alguien tiene algo que añadir? Hermano, ¿me permite? Sí, 5 minutos. Bueno, denme unos 10 porque esta enseñanza es para uno de mujer. Para uno de mujer. Debe de ser mucho, muy importante lo que la palabra de Dios nos enseña para que podamos crecer espiritualmente. Entonces, yo tengo algo que decir de Marta. Marta, por andar con sus preocupaciones, por sus afanes, sí, estaba el Señor Jesús ahí y quería demostrarle todo lo bueno que tenía en su cocina. Entonces, pero se perturbó tanto que al mismo tiempo, cuando el Señor estaba enseñando la palabra de Dios, ella cometió un error que nosotros ni en la iglesia ni en ninguna parte de que hay la oración debemos de perturbar. Entonces, Marta perturbó el estudio. Fue una falta de educación. Entonces, perturbó por andar con todo su afán y su ansiedad. Y dice Jesús, por más que te afanes, ¿quién podrá, por más que se afane, añadir un poco de estatura a uno? Por ejemplo, yo soy bajita y si me preocupo en los afanes y afanes, no voy a crecer, porque no se puede. ¿Por qué me voy a afanar? Por eso, bueno, tenemos esa
cuando el Señor Jesucristo le estaba predicando a una multitud en una casa, entonces en un lugar cerrado. Y dice la Escritura que María, su madre y sus hermanos perturbaron en aquel momento. No pudieron entrar porque no podían entrar, estaba lleno allí. Pero ella les dijo allí afuera, díganle a mi hijo que quiero hablar con él. Jesús estaba predicando. Entonces, ella también cometió un error, pero Jesús no le hizo caso, no salió a atenderla, no, él no hizo eso. Entonces voy a leer el versículo, y esto es muy necesario para nosotros como mujeres. Y dice, mientras aún él hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y él dijo, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano, mi hermana y madre. Bueno, sería una falta de respeto del Señor Jesús aquello que dijo, no, él no iba a dejar las cosas de Dios, de su Padre, de predicarlas por atender a su mamá, por atender a sus hermanos que no eran miembros, que no creían en él, sus hermanos. ¿Qué andaba haciendo María con sus hermanos por allá en la calle? Debería de haber estado ahí con Jesús, escuchando la palabra de Dios. Bueno, ahí tenemos dos malas actitudes. Hay muchas, y en cuanto a María, que siempre estaba lista para servir, entonces dice Hechos capítulo 16 y versículo hablando acerca de Pablo y Silas cuando andaban predicando, y dice, para no leer todo porque es mucho, dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y esto es muy importante para nosotros como mujeres, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, bueno, dice ahí, y un día de reposo, un día de descanso, de oración, salimos fuera a la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos, era Silas y Pablo, sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido a la orilla del río. Era la hora de la oración, y todas las mujeres que estaban ansiosas por oír la palabra de Dios estaban ahí. Y de ahí comenzó la iglesia con el bautismo de Lidia, y todas estas mujeres comenzó la iglesia en Filipos. Es algo tremendo para una enseñanza para nosotros como mujeres, que siempre debemos de estar prestas para estudiar la palabra de Dios, y cuando se nos dice, vamos, dice el salmista, yo me alegré cuando me dijeron, a la casa del Señor iremos. Entonces, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, María escogió la mejor parte. Y en el libro de Lucas tenemos la otra enseñanza de Ana, una viuda, una hermana viuda, que dice allí que ya era arriba de 80 y tantos años, y estaba siempre en el templo orando, era temerosa de Dios, orando día y noche, preocupándose por las cosas de Dios. ¿Qué? Esa señora, esa hermana, ¿no tenía trabajo en su casa? Sí tenía trabajo en su casa, pero su importancia como
estaba ahí, día y noche orando en el templo. Y esos son los ejemplos que nosotros debemos de aprender, tanto de Marta, negativamente, no debemos de agarrar el ejemplo de Marta, no, pero el de María sí. El de María sí, porque hasta ahorita se habla de ella, por ejemplo, para ejemplo de nosotros, ¿no? Y pues si les sigo, no, pero es bonito estudiar la palabra de Dios, es bonito. Ayer, hermano, perdón, ayer fuimos a Huelaco y se nos trajo de eso mismo, fíjese, de esto mismo que estamos hablando, nos hablaron ayer allí. Entonces, es muy bonito escuchar la palabra de Dios, dejar los afanes de la vida, dejarlos, porque no nos traen. Ahorita que venía yo en el camino, una troca rechinó sus llantas y yo dije, ya se van a chocar o algo, pero caminó la otra troca y esta que rechinó las llantas se fue y se le puso el mero enfrente y dije, ya se van a balancear, y yo di vuelta y me vine pronto, pero así anda la gente ahora, afanada, enturbada y de mal humor y todo eso. Entonces, son buenos ejemplos, hermano, que tenemos en la escritura para aprender. Así es. El canto decía, a los pies de Jesucristo es el sitio mucho más mejor. Así que equilibremos el servicio y la adoración. Sí, Dios nos da los días para que trabajemos, pero pongamos a Cristo como el centro de nuestra vida para que tengamos paz. Y yo les bendiga, ¿no? Si vamos a tener 5 minutos para saludar.